invito a buscar en sus Biblias la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Hoy tenemos la intención de cerrar con el capítulo 1 y con la serie que hemos denominado Centrados en el Evangelio. Y vemos nuevamente un pasaje que iniciamos la semana pasada, viendo desde el versículo 27 al 30. Pudimos cubrir la semana pasada hasta el versículo 28 y la intención de hoy es poder cubrir los versículos 29 y 30. Recordemos que Pablo está en prisión domiciliaria por predicar el Evangelio. Fue puesto en prisión y está aguardando lo que va a pasar con él. Podía morir por la causa de Cristo o lo podían dejar ir. Pero mientras está ahí encadenado a un guardia de la élite romana, Pablo recuerda, trae a su mente las bendiciones que Dios le ha dado a través de diferentes iglesias. Y en esta carta en Filipenses, él le escribe a los filipenses, a la iglesia en Filipo, una iglesia que había sido sumamente bondadosa con él. Y les escribe para dejarles saber que él está bien, que su corazón está lleno de gozo y que él está centrado en Cristo. Y ya en los primeros 26 versículos él está dando testimonio de sí mismo, de la manera como Dios ha usado aún el estar en prisión para glorificar a Jesucristo. Y a partir del versículo 27, él cambia la temática y se dirige directamente a los filipenses, exhortándolos a vivir de una manera digna del Evangelio. Y les da un listado de virtudes que debían tener que reflejaban que estaban centrados en el Evangelio, que estaban centrados en Cristo. Y aquí, a partir del versículo 29, él presenta dos verdades claves que trae el estar en Cristo como parte de la gracia de Dios. Permítame leer los versículos para que podamos dar inicio. La palabra del Señor nos dice en Filipenses capítulo 1, a partir del versículo, aunque vamos a ver a partir solamente del versículo 29, voy a leer desde el versículo 27. Solamente os digo que comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es indicio de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por cómo la usas para hablarnos, cómo nos transformas por medio de ella. Yo te pido que obres penetrando nuestros corazones para hacerlo hoy. En el nombre de Jesús. Amén. En cierta manera, por el alto concepto que tendemos a tener de nosotros mismos, creemos que merecemos más de lo que tenemos. Nos vemos mucho mejores de lo que somos y tendemos a pensar que merecemos más y que cuando tenemos algún tipo de sufrimiento o alguna prueba, no la merecemos. Dios se ha apartado, Dios no nos ve, Dios no está ahí. Por eso se escucha mucho la pregunta en la sociedad cuando pasan grandes catástrofes. Y la escuchaba la semana pasada cuando hubo la masacre en Texas, donde un joven americano fue al Paso, Texas, y entró a una tienda, un Walmart, un sitio como multicentro, y tomó una ametralladora y empezó a matar mexicanos, como él mismo dice. Él
Él quiso ir a matar mexicanos, hispanos, porque él se cree de una raza superior. Y cuando pasa esto, las personas a quien empiezan a cuestionar no tiende a ser primeramente al actor de esto, sino que empiezan a cuestionar a Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Cómo Dios permite que esto pase? Sin embargo, miren la falsedad de nuestra sociedad, que en los momentos de catástrofe cuestionan a Dios, pero en los momentos de bonanza se olvidan de Dios. ¿No es así? Pensando en esto, Abraham Lincoln en los años 1800, dirigiéndose al pueblo norteamericano, recibidor de grandes bondades de Dios, les dijo lo siguiente: hemos sido recibidores de las bondades de los cielos, hemos sido preservados todos estos años en paz y prosperidad, hemos crecido en número, bonanza y poder como ninguna otra nación ha crecido, dice Lincoln, pero hemos olvidado a Dios. Hemos olvidado su mano de gracia que nos ha dado paz, que nos ha multiplicado, enriquecido y dado fuerzas. Y vanamente hemos imaginado en la necedad de nuestros corazones que todas estas bendiciones fueron producidas por nuestra sabiduría superior o por nuestras virtudes propias. Dice Lincoln, nos hemos intoxicado con mentira y falsedad, pensando que somos autosuficientes y que no necesitamos la gracia redentora y preservadora. Nos hemos vuelto demasiado orgullosos para orarle al Dios que nos hizo, al Dios que nos sustenta. Una gran verdad que fue dicha por él hace más de un siglo, pero que es totalmente vigente y válida hoy en día. Pensamos, como dice el proverbio antiguo, que la vida es como una chequera, que si haces buenas cosas vas a obtener buenas cosas, y si haces cosas malas entonces vas a quebrar. Y de una manera u otra pensamos que obtenemos lo que merecemos. La pregunta ¿es así? ¿Realmente el ser humano obtiene lo que merece? Cuando obtenemos pruebas y sufrimientos, se trata principalmente porque hemos sido malos, porque hemos hecho obras malas. Y cuando obtenemos salvación, cuando tenemos bondades, misericordias, bendiciones, es porque no los merecemos. En este pasaje que estudiaremos hoy en Filipenses capítulo 1, versículos 29 y 30, Pablo nos revela dos muestras de la gracia de Dios que no pudieran parecer más contrarias en sí mismas y que nos ayudan a derrumbar ese mal concepto, ese mal pensamiento de que yo merezco más de lo que tengo y que solamente debo culpar a Dios amargamente cuando tengo alguna prueba. Y esos dos elementos que Pablo revela como parte de la gracia de Dios en Cristo Jesús son totalmente opuestos a la mente humana. Uno nos parece bien, la salvación. Eso es gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque yo merecía la muerte, pero Dios me salvó y me dio una nueva vida y me da nueva esperanza. Y el otro que se ve en totalmente lo opuesto es el sufrimiento por la causa de Cristo que Pablo revela aquí. Porque aunque no lo pensemos, el sufrimiento también es parte de la gracia reveladora de Dios a través de Jesucristo. O sea que veremos la gracia de Dios en Cristo vista en la salvación, que es el tema secundario que Pablo quiere tratar, y veremos el tema primario que Pablo quiere tratar, que es la gracia reveladora de Dios en el sufrimiento. Todo, ambas cosas, por causa de Cristo. Pero mira primero a quienes esto va dirigido. Dice en el versículo 29, porque a vosotros, no es algo que solamente le corresponde al liderazgo, a los pastores, a los diáconos, a algún tipo de persona, es algo que Pablo está identificando como general a todos los filipenses. O sea que es algo que va dirigido
a cada creyente. Cada creyente es partícipe de la gracia de Dios en la salvación. Cada creyente es partícipe de la gracia de Dios por la causa de Cristo en el sufrimiento. Dirigido a todos. Sigue diciendo Pablo, porque a vosotros os es concedido. Veamos este término un poco más detenidamente, porque es clave para poder derrumbar el falso entendimiento que tenemos de nosotros mismos y poder entender los beneficios, el honor, los privilegios que Dios nos trae en Cristo Jesús. Concedido viene del término griego carizo, de donde se traduce la palabra gracia. Y se refiere literalmente a obtener algo que yo no merezco. A obtener algo que yo no merezco. Y esto es sumamente importante entenderlo, porque como decía la cita de Abraham Lincoln, en la vanidad de nuestros corazones nos gusta pensar que somos merecedores de la bondad de Dios, que lo que Dios me da a mí es porque yo lo merezco, que las bendiciones que Dios me está dando a mí es porque yo me he portado bien. Y también tendemos a pensar que las aflicciones que tenemos es solamente porque yo me he portado mal. Entonces no tendemos a aprender de lo que Dios está usando como instrumento en nuestra vida. Eso es visto, tal vez les pase como a mí, en dos puntos claves. Número uno, somos expertos en identificar el pecado del hermano. Somos expertos en ver la falla y el pecado del hermano, y cuando le está yendo mal, decir, tú ves, eso es por tal y tal cosa. Eso fue por esto que hizo. Eso es porque está haciendo tal y tal cosa. Pero no somos tan expertos en reconocer el pecado de nosotros mismos. ¿No les pasa? Y a la vez somos expertos, como lo hace la sociedad, en cuestionar amargamente a Dios cuando tenemos una prueba o una dificultad. ¿Por qué yo, Dios? Nos convertimos como el Eliú. ¿Se acuerdan de Eliú, el amigo de Job? En Job 34 creo. Que cuando ve a Job en la prueba, en la dificultad, lo que lo empieza a cuestionar y decir, eso que tú estás pasando es porque Dios se ha olvidado de ti, Él no va a estar contigo. Y empieza a cuestionar su santidad y empieza a cuestionar su fe. Pero la realidad, hermanos, es que somos pecadores, todos. Y todos, lo único que merecemos de parte de Dios es la muerte. Recordemos Romanos capítulo 3, a partir del versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Ese todos, ¿a quién incluye? A ti y a mí. Todos nos desviamos. Todos no buscamos a Dios. No queremos a Dios en nuestra propia naturaleza. Nuestra carne no anhela a Dios. Por más buenos que nos veamos, por más bonitos que nos vistamos, por más tiempo que tengas en la iglesia. Esa es la realidad de la carne de nosotros. Todos hemos olvidado a Dios. Y por lo tanto, ¿qué merecemos? Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Todos lo único que merecemos es muerte, juicio, ira de Dios. Cualquier cosa extra que recibamos fuera de la muerte es gracia. Cualquier cosa extra, yo no lo merecía, por más poco que yo lo vea. Es por eso que el concepto de gracia
de entender lo que Dios nos ha concedido por causa de Cristo Jesús, derrumba el falso concepto que tenemos de nosotros mismos, de pensar que somos más de lo que somos. Cuando entendemos la gracia de Dios, entendemos que no somos nada y que Dios está centrado no en nosotros, sino en su Hijo Jesucristo, y que Él sea glorificado. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso no se trata de tu propio reinado. No se trata de que porque tú estás en Cristo, todo te va a ayudar a bien en lo que tú estás haciendo. Se trata de que todo va a ayudar a bien para que tú seas conformado a la imagen de Cristo. Ese es el propósito principal de la gracia de Dios. No es mi proyecto personal de vida. No es mi salud. No es mi economía, no es mi prosperidad física. Lo principal que Dios quiere actuar en la humanidad pecadora como tú y como yo es que seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito con el cual hemos sido llamados. Y es por eso que vemos que Pablo es extremadamente cristocéntrico en su ministerio y en su predicación. Y míralo ahí en el versículo 29, porque a vosotros, a todos, os es concedido Dios dándonos lo que no merecemos a causa de Cristo. Se nos ha concedido, se nos ha dado gracia por la causa de Cristo, no por la causa propia, tuya y mía. No por la causa del mismo Pablo o de los filipenses que él está hablando, por la causa de Cristo. ¿Y qué es eso que Pablo explica que se nos ha concedido? Número 1, por la causa de Cristo, Dios en su gracia nos ha concedido ser partícipes de la salvación. La salvación es hecha por Cristo y para Cristo. Él es el instrumento, Él es el medio y Él es la razón. Él es el fin, no nosotros. Cristo es el fin, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. O sea que en Cristo se nos ha concedido la salvación, que podamos creer en ese Cristo, un concepto en el cual la Biblia es totalmente enfático. Un concepto que no nace de boca de Pablo, de boca de hombre. La fe redentora, la fe en la salvación, el poder creer en Cristo no viene por nosotros mismos, sino viene por la obra de Cristo. ¿Cómo lo podemos ver eso? Bueno, como nos dice Efesios capítulo 1, Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió en Cristo desde antes que tú pudieses pensar, pudieses actuar, pudieses moverte. Mira cómo Pablo lo pone en Romanos capítulo 5, en los versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo, cuando éramos débiles, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a su tiempo, murió por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Tú y yo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mira como el mismo Pablo lo pone en Efesios capítulo 2, a partir del versículo 4, hablando de nuestra imposibilidad de creer si no fuera por la causa de Cristo. Pero Dios, Efesios 2, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, muertos
sin posibilidad alguna de tener vida espiritual, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Él lo hizo por medio de Cristo, por la causa de Cristo, porque tú y yo no podemos. La salvación y la posibilidad de creer en Cristo es una gracia de Dios revelada en Cristo. El pastor británico Charles Spurgeon explica esto de la siguiente manera: si cualquier hombre es salvo, lo es por la gracia divina y solo por la gracia divina. La razón de su salvación no se encuentra en él, sino en Dios. No somos salvos como resultado de algo que hagamos o que deseemos, sino que haremos y desearemos como resultado de la buena voluntad de Dios y de la obra de su gracia en nuestros corazones. O sea que todo lo que trae la salvación, incluyendo la fe, como dice aquí Pablo en Filipenses 1:29, incluyendo la fe, es parte de la dádiva de Dios, de la gracia de Dios, por causa de Cristo. Y esto es sumamente alentador cuando pensamos en las veces que nos es imposible creer en Cristo o creer en Dios. Nos es imposible. Hay gente que te dice, es que yo no puedo creer, yo no entiendo eso. Sí, tú no puedes creer, tú no entiendes eso. Pero Cristo te da la capacidad de hacerlo. Y si quieren entender un poco más eso, pueden buscar en nuestro canal de YouTube la prédica del pastor Josías Grauman aquí en el libro de Lucas, que habla excelentemente acerca de la importancia de creer y cómo debemos creer. Porque se hace a través de Cristo Jesús. De nuevo, no para mi vida personal, para el propósito de Cristo. Él me da la capacidad de creer en Él y de creerle a Él. Ahora, ese no es el punto principal que Pablo quiere hacer aquí en estos dos versículos. Él está explicando un beneficio que nos gusta extremadamente a aquellos que entendemos hacia dónde nos dirigíamos sin Cristo, aquellos que vemos, según las Escrituras nos enseña, que fuera de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Pablo lo que quiere hacer ver, o el principal punto que él quiere hacer ver, sí, eso es bueno. A causa de Cristo, ustedes han podido creer en Él, han podido obtener la salvación de sus almas, pero sigue diciendo que no solamente eso, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Recordando el contexto en el cual Pablo está escribiendo esto a los filipenses, Pablo estaba en prisión, encarcelado por causa de Cristo, pero los filipenses también no le estaban pasando muy bien, porque estaban siendo acusados y perseguidos por su fe. Tenían que dejar sus familiares, tenían que dejar sus casas, sus trabajos. El gobierno, con el combustible de los religiosos de ese entonces, estaba persiguiendo a aquellos que proclamaban a Cristo. Por lo tanto, Pablo les está escribiendo diciéndoles, ustedes a causa de Cristo tienen una gran salvación y eso les da vida y eso les da una esperanza gloriosa y eterna. Pero también ustedes por causa de Cristo están llamados a padecer, a sufrir por Él. Y no está hablando aquí de que yo estoy sufriendo por causa de Cristo porque la goma se me pichó, de que yo estoy sufriendo porque no me pusieron la comida que yo tengo. No está hablando de que yo estoy sufriendo por causa de Cristo porque el pastor no ha terminado y tengo hambre. No, está hablando sufrir por causa de Cristo porque yo estoy proclamando a Cristo, y en el mundo hostil donde vivimos, que está en contra de Cristo, eso es locura. Algo que es enfatizado en las Escrituras. Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados
los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Juan, capítulo 15, en los versículos 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Segunda de Timoteo 3:12, Pablo. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os esté aconteciendo. O sea que hay no una posibilidad en las Escrituras, sino una garantía de que aquel que está en Cristo Jesús va a ser perseguido por su fe en Cristo Jesús. Lo que no sabemos son los niveles en los cuales tendremos persecución. Ciertamente puede ser que ninguno de nosotros tenga que sufrir como sufrió Pablo, ser apresado por su fe, o puede que sí. Puede que ninguna de nosotros tenga que morir como muchos de los mártires que murieron quemados en la hoguera por profesar a Cristo. Pero de alguna forma u otra, si somos creyentes y estamos viviendo a Cristo y predicando a Cristo, vamos a sufrir hostilidad en el mundo. Entonces la pregunta no es si realmente vamos a sufrir, a padecer por la causa de Cristo. La pregunta es si realmente estamos viviendo y profesando a Cristo. Porque en el tipo de cultura en la que vivimos, sobre todo lo que se ha desarrollado en la sociedad en los últimos 10 años, el tú decir que eres cristiano, el tú defender la verdad en la sociedad, no te lleva a la cárcel, por lo menos en nuestro país. En otras naciones sí. Pero sí te lleva a vivir dentro de grupos hostilmente, como de manera incómoda, porque saben lo que tú profesas. Hay muchos memes en las redes que aparecen presentando cuando un hombre, la sociedad, la reacción de la sociedad, cuando un hombre dice: yo soy mujer, y soy un hombre de 40 años, puede decir, y soy una mujer de 15 años, y me tienen que tratar así, y yo me llamo Juan, pero ahora me tienen que llamar Juana. Y la sociedad aplaudiendo: wow, qué valiente ese hombre por decir su identidad, que es mujer. Y quieren que le enseñemos eso a nuestros niños, quiere que se trate así en la cultura. Ya hay leyes en muchos países donde si no lo llamas como dices, te pueden llevar a la corte. Yo lo dije hace algunas semanas, en el estado de Nueva York, si un propietario de un apartamento, de una casa, la tiene alquilada y su inquilino le dice, aunque sea hombre: yo soy mujer y tú me debes llamar María. Si el propietario no lo llama así, el inquilino lo puede llevar a la corte. Eso se aplaude en nuestra sociedad. Pero ¿qué pasa en la sociedad cuando tú dices: y yo soy cristiano y creo en la manera que la Biblia presenta la familia? Creo que la familia se constituye de un hombre y una mujer. Ya te tildan de homofóbico, ya te tildan de fanático, de excéntrico, de retardado. Te empiezan a catalogar con una serie de cosas que es increíble el contraste que hay en el mundo con la necedad del hombre. O sea que si realmente estamos viviendo y profesando a Cristo, vamos a sufrir persecución.
Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente en muchos de nuestros casos no es que no estamos siendo perseguidos o acusados por predicar a Cristo, es que no lo estamos haciendo porque no estamos predicando. Porque entonces la vida en Cristo se centra aquí en la iglesia. Mi mensaje y mi título de cristiano es para aquí en la iglesia. Pero en el trabajo, como me pasó el otro día que voy a una oficina y recuerdo que ahí tenía una amiga y hay muchos cubículos y yo estoy como por sorprenderla, pero ella está hablando de una manera y presentando un argumento antibíblico. Ella no sabe que yo estoy atrás de ella. Y cuando se voltea, ¡ah, Ángel! No, porque tú sabes que aquí no se puede hablar, que... No. Quien dirige nuestra cosmovisión no es el Estado, no son las políticas. Yo no estoy diciendo que uno tiene que salir a la calle a buscar pleito por buscar pleito para que me persigan por la fe, para sentirme que yo soy mártir. Yo lo que estoy diciendo es que no podemos callar el mensaje del Evangelio para pasar como buenos delante de la sociedad. No se puede. Hay que proclamar el mensaje del Evangelio donde sea. Al gobierno hay que decírselo. Están actuando mal, pecaminosamente. No hay término medio. O estás en un lado o estás en el otro. En los trabajos hay que decirlo. En nuestras familias hay que decirlo. Porque parte de la gracia de Dios es que podamos predicar a Cristo. Ahora, ¿de qué manera yo sé que puede quedar en nuestras mentes cuando Pablo dice esto de que no solamente a causa de Cristo se nos ha concedido, se nos ha dado por gracia el creer en Él, sino que también se nos ha dado por gracia el padecer por Él? ¿De qué manera sufrir por causa de Cristo es un privilegio? Es una gracia de Dios. Bueno, yo pude pensar algunos puntos en los cuales yo veo la gracia de Dios reflejada a medida como padecemos por la causa de Cristo. Número 1. Sufrir por la causa de Cristo es un privilegio porque nos hace ver que Dios es quien está en control del sufrimiento. Nos hace ver la soberanía de Dios aún en el sufrimiento. Porque lo que Pablo está diciendo es, por la gracia de Dios, se les ha concedido a ustedes el sufrir por Cristo. O sea que aún el sufrimiento, la prueba que yo pueda estar experimentando, ha sido concedida por Cristo, no por el enemigo, no por el gobierno, no por mi esposo o mi esposa. Dios tiene control total aún del sufrimiento. Job capítulo 2, versículos 7 al 10, dice que Satanás salió de la presencia del Señor, le pidió permiso a Dios para poder probar a Job. E hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado en las cenizas. Entonces su mujer, su esposa, le dice: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él, Job, le dijo: como habla cualquier mujer necia has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Entonces yo las bondades voy a decir que son de Dios, pero cuando viene el sufrimiento pienso como que Dios no tiene control. No, mi hermano. No es que Dios está silente, que Él no escucha, que Él no está viendo, que Él está pendiente de otra cosa y se olvidó de ti. Él tiene control. Y aun si yo estoy padeciendo, yo debo saber que Dios tiene control. El mismo Pablo lo dijo unos versículos anteriores, en el versículo 13. Él dice, en el capítulo 1, del versículo 13 de Filipenses, algo que vimos, que sus prisiones no son por el gobierno romano. Que sus prisiones no es que son
por los judíos. Sus prisiones son, dice en el versículo 13, ¿a causa de quién? De Cristo. Cristo tiene el control total. Eso nos da confianza en medio de la situación. Nos hace ver que Dios está en control. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9. Pablo dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos la sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. O sea, el mismo Pablo está identificando su sufrimiento por causa de ir a predicar el evangelio como algo que está en las manos de Cristo. Amén. Lo segundo que podemos ver en el privilegio que es sufrir por causa de Cristo, es que el sufrir por causa de Cristo moldea nuestro carácter para ser más como Cristo. Nos lleva, así como Él lo ejemplificó, a ser obedientes aún hasta la muerte. El autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículo 11, nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el momento no nos parece bien, pero Dios obra a través del sufrimiento por causa de Cristo para que podamos ser transformados a la imagen de Cristo a medida como le obedecemos, como le glorificamos en medio de nuestro sufrimiento. El apóstol Pablo, en la misma carta de Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 10, cuando está hablando del incomparable valor de conocer a Cristo, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, Pablo, a medida como iba conociendo a Cristo y a medida como iba sufriendo a causa de Cristo, lo veía como un privilegio padecer por la causa de Cristo, y eso lo llevaba a crecer en su intimidad con Cristo. Y tal vez eso se puede ilustrar en cómo las relaciones se estrechan entre amigos cuando pasamos momentos difíciles. Hay amigos que tú tienes, hay familiares que uno tiene, que siempre están ahí, uno se conoce y todo bien. Pero a medida como uno pasa una prueba, un sufrimiento, y tú ves que esa persona está ahí a tu lado, tu relación con esa persona se estrecha mucho más. A medida como tú padeces una enfermedad, o hay alguien con algún dolor grande en tu casa, o pasa alguna catástrofe, y ves como esa persona se acerca y te puede abrazar y te puede mostrar su amor, tu relación con esa persona se estrecha. ¿Por qué? Porque está contigo junto en tu padecimiento. A medida como padecemos por la causa de Cristo y le glorificamos a Él en medio de nuestra prueba, en medio de nuestro padecimiento, nos transformamos más a la imagen de Cristo. Lo otro que podemos ver como privilegio en medio del sufrir por la causa de Cristo es que nos sirve
para dar testimonio de Cristo. El sufrir por la causa de Cristo es una plataforma que Dios nos da para dar testimonio de Él. Y no sé si ustedes han leído biografías o historias de personas que han sufrido por la fe, que han sido martirizados. Pero es increíble la manera como eso funciona en uno, para uno crecer en coraje, en valor, para hacer lo mismo y predicar la fe de igual manera. Cuando uno lee las historias de esos misioneros, de un Jim Elliot, de cómo se entregó por completo a la causa de Cristo, le hace a uno crecer en coraje. O sea, que esa prueba que él pasó fue una plataforma para predicar a Cristo. El mismo Pablo, aquí mismo, en el capítulo 1, en el versículo 14, dice que su prueba, su situación, como él dice, sus prisiones, en el capítulo 1, versículo 14, han hecho que muchos hermanos cobren valor y ánimo para predicar a Cristo. O sea, que el padecer por la causa de Cristo nos da la plataforma para poder testificar a Cristo. Y la última causa que pude identificar como privilegio por la causa de sufrir, por la causa de Cristo, es que es una muestra de que experimentaremos la gloria final. Y le invito a buscar Romanos capítulo 8, versículo 17. En Romanos capítulo 8, en los versículos 17 al 18, Pablo cuando dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que el mismo Dios sabe que aquellos que sufran por Cristo dan como testimonio, dan como prueba de que están en Cristo y que van a gozar de la gloria venidera con Cristo. Es por eso, y tratando de ilustrarlo, que cuando tenemos muchas bendiciones, lo que se espera es que podamos mirar atrás y recordar a aquellos que sufrieron con nosotros. Se supone que cuando tuviste el tiempo de malaria, un tiempo de baja económica, y tuviste amigos que estuvieron ahí pendientes de ti, ayudándote, estando contigo, cuando ya estés en prosperidad, si Dios lo quiere así, lo que uno debe hacer es mirar atrás y ver quiénes estuvieron contigo. Porque cuando tú tienes prosperidad, son muchos los que aparecen, son muchos los que quieren del bizcocho. Pero cuando estás en la prueba, solamente los fieles se quedan. ¿Sí o no? Eso pasa con la obra de Cristo. Por eso dice el mismo Pablo aquí en Filipenses, en los versículos anteriores que vimos la semana pasada: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, de que no son salvos, mas para vosotros es de salvación, y esto es de Dios. Hay indicios que damos con la manera como actuamos, y créanme que Dios mira eso, porque su obrar salvífico a través de Cristo crea fruto en el creyente. Y es mi oración para cada uno de nosotros que Dios pueda obrar
esos frutos, que nos comportemos como aquellas personas que han sido salvos y que cada una de estas cualidades puedan estar presentes en nosotros para que realmente podamos decir que estamos centrados en el Evangelio. Que esto pueda ser una realidad en ti, que esto pueda ser una realidad en mí, que veamos la gracia de Dios reflejada en su Hijo Jesucristo para buscar vivir en santidad, buscando no solamente la salvación de nuestros pecados, pero el ser partícipes aún de los sufrimientos, y que aún en el sufrir podamos ver la mano soberana de Dios actuando y no cuestionarlo de por qué me está sucediendo eso, sino cuestionarnos qué Dios me quiere enseñar a través de esto. ¿Cómo debo yo comportarme? ¿Cómo debo yo glorificar a Dios a través de lo que está pasando? Que eso puede estar siempre en nuestras mentes, siempre en nuestros corazones, siempre en nuestro accionar. Pero para que eso pueda estar en tu mente y en tu corazón, lo primero que debes tomar es la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Yo sé que puedes estar aquí y pensar, es que yo no puedo creer, yo no tengo la capacidad de creer, eso es de locos, esto solamente lo hacen las mujeres, o eso solamente lo hacen los más adultos, o eso solamente lo hace tal tipo de persona, yo soy demasiado malo, yo soy demasiado incrédulo. No importa lo duro que creas que es tu corazón, o lo distraída que creas que está tu mente, Dios puede darte la capacidad de creer en Él y vivir para Él. Es un regalo que Él da a cada persona que se rinde a Él, no porque lo merezca, sino por su amor, por su misericordia, por su gracia. Dios te puede dar la fe salvífica, Dios puede salvarte hoy y llevarte a sus caminos y darte salvación y vida eterna. Todo eso a causa de Jesucristo, todo eso por medio de Jesucristo. Dios puede hacerte vivir centrado en el Evangelio hoy. No pierdas tu vida centrándote en otra cosa que no sea Cristo. No pierdas tu vida centrándote en otra cosa de este mundo, otra cosa pasajera que no sea el Evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación.